corriente inmigratoria. Ahora, la situación del país cuando llegan los colonos es a partir de 1890, no es la mejor, porque precisamente ese año se produce una gran crisis económica, no sé si igual o mayor o parecida a la que hemos sufrido recientemente, y que como toda crisis económica generó inclusive una gran crisis política, porque cae el gobierno del presidente Juárez Celman. Pero el país evoluciona rápidamente porque sus instituciones estaban tal vez mucho más sanas que hoy, ¿no? Entonces se recupera y además en ese momento Argentina tenía lo que otros países no poseían, es decir, trigo y carne, es el alimento básico, y entonces su capacidad exportadora permite recuperarse y va acompañando el proceso precisamente de la colonia, que arranca en el caso nuestro de 1891. Hay que señalar que no es la primera radicación, porque la primera, desde el punto de vista de fechas, cronológicamente es la de Moisés Vil, que es de 1889, pero no es la oficial, porque no está promovida por la empresa del Baronich, ¿no? Y desde el punto de vista, además de la situación que se daba en el campo, hay que plantear el gran aporte que hace la colonia, los colonos judíos, que es esta, porque en el campo había dos situaciones, casi como dos grupos, familias de estancias tradicionales que se dedicaban a la cría de ganado, que eran de familias tradicionales, y después, digamos, por llamarlo diferente, los terratenientes que se dedicaban a la producción agraria, o sea, a la producción de trigo fundamentalmente. Y el símbolo de ese enfrentamiento, de esa diferencia en cuanto a actitud de cómo explotar el suelo, era el alambre, porque los estancieros, los que se dedicaban a la cría de hacienda, no tenían ninguna intención, ningún interés en que se acoten sus parcelas con el alambrado. En cambio, los que se dedicaban a la producción agropecuaria sí. Y el gran aporte de la colonización es que introduce otro criterio, que es el de la explotación mixta. Comienza en estas parcelas de 50 o de 150 hectáreas la explotación tanto agrícola como ganadera. Y hoy, pese a toda la evolución tecnológica y de los agroquímicos, se sigue considerando que no hay mejor mecanismo, procedimiento para salvaguardar la calidad del suelo, ¿no?, que la explotación mixta, porque permite la rotación y hacer un descanso de la tierra, sembrando pasturas y no permanentemente cereales o alimentos. Y el otro aporte ha sido que los colonos han introducido, precisamente en Carlos Casares y por primera vez, la siembra de girasol, que no se sabe quién específicamente o puntualmente lo sembró, pero sí quién lo comercializó por primera vez, que fue uno de los colonos integrantes de ese grupo, José Pizareschi. Después, lógicamente, por eso, Casares es la cuna del girasol argentino y es la sede de la Fiesta Nacional del Girasol. Sí. Del lado del campo. ¿Qué cree que le aportó a la sociedad, a la cultura de Carlos Casares? Bueno, inclusive le aportó a través de figuras importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, el mismo Alperson se considera que es el autor de su obra 30 años de vida en la Argentina, en la memoria de un colono argentino, 30 años en la Argentina, mejor dicho, es su nombre. Se considera que es la obra más importante de la literatura en yiddish, pero argentina, porque incluso superior a los gauchos judíos, porque aquello es una novela y esto es una crónica de la realidad, ¿no?, que describe. Después hay figuras como Rabinovich, el que integra los Luthiers, periodistas como Mactas, porque esto es lo que les puedo, empresarios como Boris Karfunkel, que llevaron a cabo esta fábrica de electrodomésticos, especializada por lo general en calefactores, en aire acondicionado, calefacción central. Y hay otras figuras que tal vez a lo mejor se me van en este momento, ¿no? Inclusive la de Aronovich, Demetrio Aronovich, por ejemplo, que fue un gran aporte
a la medicina de aquella época, considerado como, si no el primero o el segundo, médico graduado en la Universidad Argentina, y que se doctoró en tuberculosis, elaboró una tesis sobre eso, y cuando decidió trasladarse a Buenos Aires, permaneció acá hasta 1916, presidió el Hospital Israelita de Buenos Aires, por allá por 1920 debe ser, ¿no? Y fue una figura importante en su especialidad, que era la tuberculosis, que a principios de siglo se difundió mucho y era un hecho preocupante para la medicina de entonces. Sí. Volviendo a la colonización, ¿usted qué piensa, por ejemplo, que sus bisabuelos y toda la generación que vivió, qué piensa que tenían, qué expectativas piensa que tenían la gente? Bueno, la expectativa que tenía el barón Hirsch era de socorrer a 3 millones de judíos y trasladarlos a un lugar seguro, uno de ellos elegido de la Argentina, y la idea posiblemente era la de crear un estado dentro de otro estado, ¿no? Lo que el barón se planteó es que no consideraba viable la otra posición, la de Theodor Herzl, por ejemplo, que era la de crear el Estado de Israel en un lugar donde estaban sus raíces, que era Palestina, que en ese momento, en esa época, estaba ocupada por el Imperio Turco. Entonces el barón consideró que eso no era viable, y efectivamente él murió en el 96, muy lejos de todo el proceso que fue necesario seguir, pero que finalmente la teoría sionista fue la que triunfó. Pero de todas maneras hay que reconocer que ha sido una actitud sumamente filantrópica la del barón, que estaba consustanciado con ese objetivo, y sin lugar a dudas, si bien después de su desaparición la empresa tomó un rumbo sí mucho más comercial, por eso mismo, porque desapareció él y anteriormente su representante, que era Lowenthal, que también al poco de iniciada el proceso colonizador desaparece en el mismo año de la llegada de los colonos, 1891, ¿no? Pero el barón, inclusive hay hechos que explican por qué esa actitud tan altruista, ¿no? Evidentemente había nacido con algún perfil ya filantrópico, pero el hecho de que muere un hijo, el único hijo varón, creo, si no tengo la información, a los 30 años de edad, hizo que él expresara que, bueno, ha muerto mi hijo, pero no quienes me heredan, porque va a ser la humanidad la que me va a heredar. Es una manera de expresar su actitud de prestarse a servir a un objetivo altamente humanitario. Y él es el que pone a disposición de la empresa colonizadora 50 millones de francos en aquella época, que era bastantes recursos para encarar. Creo que eso hizo que cambiara un poco el criterio o el rumbo, ¿no? Y ya se viera la cosa, por los que lo han sucedido, que vieran como un proceso más comercial que otra cosa. Es decir, que el barón creo que estaba por encima de eso, ¿no? Y entonces ahí surgieron, y hubo un grupo, sobre todo el rebelde, que estaban en lo que fue una ampliación de la colonia, en lo que después se bautizó como Barón Hirsch, ¿no? La localidad que tenía cuestionamientos, y tal es así que Alperson, que hace una crónica de todo lo que ha ocurrido desde que llegan a Buenos Aires hasta 1917. Él dice que los últimos 5 años no quiere comentar nada, porque prácticamente había que hacerlo en un juzgado penal. O sea que con eso quiere señalar que había hechos bastante delictuosos, ¿no? Los colonos fueron recibidos de una manera muy improvisada, porque se adelantó el proceso. Tenían que llegar prácticamente en agosto, en octubre, en septiembre del año siguiente, o sea, de 1892, y llegaron un año antes, porque, bueno,
había una presión sobre todo de Alemania y de Austria, porque los contingentes fueron alojados en esos territorios, en territorios de esos países, y le creaba una situación diplomática muy complicada, embarazosa con el sistema zarista. Entonces la presión de esos gobiernos hizo que, bueno, que se apresurara el envío, y entonces aquí llegaron y la empresa estaba completamente desorganizada. Entonces pasaron las penurias, como el tema que contó Teresa esta mañana, de los chicos que no podían digerir la galleta, los carruajes que no eran suficientes, que tuvieron que hacer el trayecto a pie, no había viviendas, no había alojamiento, y se... No, en general no hubo tanto problema con la gente, ¿no? Es que no había muchos tampoco, ¿no? Y lo que sí se sabe que, bueno, que las autoridades argentinas le habían pedido al varón que tratase de que los colonos tuviesen un aspecto más integrado al país que iban a venir, porque lógicamente lucían barbas muy prolongadas, y entonces, bueno, por vía diplomática se planteó eso, y eso es un hecho anecdótico, ¿no? Entonces el baronil pidió que, bueno, que trataran de limitarse en eso, que se acotaran las barbas, ¿no? Como una manera de integrarse más, ¿no? Pero el proceso integratorio fue bastante rápido. Inclusive llegaron, aunque no sabían nada de la parte del manejo de la tierra, llegaron a sacarle bastante provecho. Tenían asesores que la empresa les proporcionaba. Bueno, aparentemente tenían esos asesores deberían saber el iris, o de alguna manera les transmitieran el conocimiento. No está bien aclarado ese tema, pero es interesante. Y debido a las Sí. diferencias que por más que pensaban que los judíos cambian su apariencia, física, iban a ser sí, distintos culturalmente. sí. ¿Usted conoce de algún episodio de discriminación o apartación del grupo judío? No. Acá en Carlos Casares se llegó a un tal punto de integración que familias de colonos judíos prestaban o recibían, por ejemplo, herramientas de chacaleros que no lo eran, ¿no? Que eran de otra nacionalidad y con otras creencias. Y nosotros recordamos, bueno, en otra situación, con motivo de los atentados a la embajada y a la AMIA, la sociedad fue muy acompañada con los actos que se hicieron con motivo de esos lamentables episodios. Es decir, que en ese aspecto no hemos sufrido nunca actos discriminatorios. Y volviendo al tema Sí. No, las tierras, las herramientas, la hacienda, inclusive los subsidios que se fueron suministrados hasta que comenzaron a funcionar las unidades que se entregaban, todo se iba registrando, era la deuda que cada colono tenía, le daban 20 años para pagar con un interés del 4% anual. ¿Y el conflicto se inició por eso? No, el conflicto creo que me parece que se inició, como les comenté, porque muchísimos colonos lograron adelantarse en el pago y no se les quiso entregar los títulos. No, eso fue, pudo haber algunos conflictos aislados, pero incluso hubo gente que fue expulsada de la colonia, porque en el apuro, cuando se organizó ese primer contingente de 300, primero vinieron 300 el 30 de agosto y 10 días después otro de 220, en total 520. En esos 520 se filtró mucha gente que incluso tenía prontuarios, estaba buscada por la justicia, bueno, y que acá no se asimiló, nada le venía bien, siempre tenían un tema para discutir, porque en realidad los administradores tenían una gran capacidad para ejercer la autoridad, porque o eran militares o exmilitares, o estaban en una formación como para ejercer el poder.
El problema era que no tenían tampoco conocimientos ellos de los aspectos del manejo de la tierra y del campo. Entonces había una incomunicación en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí hubo conflictos, y también la desorganización en principio, eso también hizo que surgieran reclamos y demás. Sí, hubo una cooperativa. Esa es una cooperativa, creo que se tomó la idea de Moisés Vil o de Entre Ríos, ¿no? Se pasó, se la trasladó acá. Y mientras había una membresía bastante numerosa, la cooperativa funcionaba bien, pero después desapareció. Ya en 1922 no quedó ni siquiera la administración de la colonia, desaparece, porque como ya prácticamente no había colonos con deuda, cada uno era autónomo ya, entonces no había razón para mantener la administración. ¿Qué crees que le aportó al pueblo judío haber migrado a Argentina? Bueno, uno de los aportes fue en lo económico, incorporar este mecanismo de la explotación mixta, que después se difundió no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a otras, el aporte de la siembra del girasol, eso en lo económico. Y en lo cultural, el aporte que deja la colonia, aparte de las obras de literatura, que podría ser significativo. Refiriéndonos al pueblo judío, Argentina, que le pudo haber aportado a ellos. Ah, la Argentina al pueblo judío. Bueno, lo que le aportó la Argentina era evidentemente el haberles ofrecido un lugar donde poder rehacer su vida, porque prácticamente estaban sometidos a un régimen que los degradaba, que los esclavizaba. Aquí encontraron la libertad y la posibilidad de reconstruir, y en muchos casos vinieron sin su familia y después pudieron hacer venir a todo su grupo familiar, así que reconstruyeron su familia, pudieron volver a practicar su religión y todos sus hábitos, sus costumbres, su tradición, porque aquí nadie les impidió hacer eso, ¿no? Es decir, pudieron crecer humanamente sin dificultad alguna. Sí, mis padres nacieron acá en Carlos Casares. No, nacieron en Rusia. Y mi bisabuelo también, sí. Sí, ellos vinieron con mis bisabuelos y los que fueron después mis abuelos vinieron en esa oportunidad. ¿Ellos no se conocían en Rusia? No, tal vez no, se conocieron acá. Claro, sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo fue la historia familiar? Y bueno, se conocieron acá mis padres, por ejemplo, porque eran colonos, que acá hubo una costumbre que los campos se aprovechaban las 4 esquinas, ¿no? Y ahí se ubicaban las viviendas. Entonces eran viviendas, en otros casos hubo mayores agrupaciones, más de 4, y entonces se conocían los grupos por la vivienda de los 8, de los 9 o de los 15 ranchos, es decir, que se vivía en comunidad, ¿no? Y bueno, y ahí vino la relación, y mis padres se casaron y se trasladaron a Buenos Aires. Es decir, que sus padres hablaban castellano. Sí. No, hablaban en castellano, sí. Nosotros no teníamos, ni teníamos vida, sino no hacíamos, no recibimos educación judía, por ejemplo, porque vivíamos en un barrio, inclusive en Buenos Aires, que Flores, ¿no? Nada que ver con la colectividad. No, yo con muy poco contacto tuve con ellos. Es decir, cuando ya era más grande, bueno, fallecieron y entonces... Entonces sus padres prácticamente ya no respetaban mucho. No. ¿Considera usted que la meta de Manuel Díez fue cumplida? Y en principio no la pudo cumplir porque era una obra como para hacerla en muchísimos años. No le dio tiempo en principio, y el objetivo sí, de salvar vidas, en ese sentido en alguna medida se cumplió.
¿no? Inclusive el de demostrar que, bueno, que el judío era apto para trabajar la tierra en alguna medida. Sí, y si analizamos la trayectoria de la familia Romopater, ahí está bien puesto manifestado, ¿no es cierto?, el éxito que ha tenido. Pero desde el punto de vista de salvaguardar la integridad de 3 millones, no, porque no, ni siquiera le tuvo tiempo material para hacer, para encarar. Además, tal vez la idea de crear un Estado en cualquier lugar donde no hay raíces judías, a lo mejor era un poco ilusorio también. Y lo más lógico fue lo que en definitiva se hizo, ¿no? Establecer, recrear el Estado donde hay profundas raíces. ¿Qué cosa no funcionó? Ah, bueno, eso sería tema como para investigarlo, ¿no? Es decir, que la tradición... Y posiblemente, bueno, depende el nivel de formación, de cómo estaba integrado socialmente cada grupo en la colonia, ¿no? Es muy posible que acá haya venido gente que de por sí ya no estaba tan arraigado, tan compenetrado con los temas religiosos y culturales. Y me había dicho, sus padres no recibieron educación No, judía, para nada. Y usted y sus hijos tampoco. no, yo no tengo hijos, no soy soltero. No, nosotros no recibimos educación, solamente la escuela primaria, escuela secundaria, tuvimos relaciones y amistades que no eran actividad. Bueno, porque a nosotros nos quedó el campo de nuestros abuelos, lo hemos mantenido y lo seguimos manteniendo. Así que yo, con el criterio de cuidar y de atender esa explotación, y además tengo familiares acá, aparte tíos, tías, ¿no? Sí, sí. Uno de ellos es el que está en la placa. Esa placa, que fue presidente también de la asociación. Ellos sí tuvieron a lo mejor mayor nivel, tuvieron más, como que se quedaron y permanecieron siempre acá, entonces estaban más vinculados con el tema judío. ¿Y qué piensa que lo llevó a usted a hacerse cargo de este puesto tan importante? Bueno, como cuando me radiqué acá me vinculé con la institución y bueno, lo que pasa es que hay tan poca gente que si uno dice que no hay quien, no hay para elegir, ¿no? No vaya a creer que sea por mérito, sino porque somos muy poquitos, quedan en total 40, 45, no familias, sino judíos radicados acá en Carlos Casares, y muy poca gente, serán 10, 12 los que se dedican a la institución. La institución se propone tratar un poco de retomar la línea que tuvo en su momento, de ser abierta a la comunidad, de desarrollar una actividad cultural a través de la actividad teatral, mantener por eso mismo el piso superior para conservar esa donación de cuadros y mantener dentro de lo posible, ¿no?, las costumbres y la tradición judía dentro de nuestra posibilidad. Sabemos poco, pero no. Y volviendo al tema de sus padres, se dedicaban a lo mismo que sus abuelos y ustedes en el campo. Bueno, nosotros mantuvimos, sí, estaban en Buenos Aires, estaban en una actividad comercial, pero seguían vinculados a Casares con el tema de mantenían la explotación agropecuaria, siempre se mantuvo. ¿Y cómo fue que llegaron a vincularse en el tema comercial en Buenos Aires? Bueno, porque de soltero, mi padre era el que estaba más allá en Buenos Aires que acá, ¿no? Entonces, cuando se casó, eligió radicarse allá en Buenos Aires. ¿Qué les costó a usted como persona pertenecer a esta institución? Y bueno, siempre te abre el panorama, te lo enriquece, y la
evidentemente se conoce gente, ¿eh? Gente que actúa en la parte artística, en la parte cultural. Es enriquecedor, sí. ¿Estuvo relacionado con alguna otra institución? Sí, yo estoy en el Rotary Club, fui 4 veces presidente y 10 veces secretario del Rotary Club de Carlos Casares, que ya tiene casi 60 años en el Rotary Club. Es uno de los clubes bastante antiguos porque si tenemos en cuenta que Rotary Internacional va a cumplir 100 años el año que viene, es un club bastante antiguo. Sí. En cuanto a ir caminando, quería saber alguna opinión suya respecto a este tema de la migración. ¿Qué cree que va a ser el futuro de las colonias hoy que quedan? El futuro, claro. Y lo que pasa es que cada vez vemos que queda menos gente para atenderlas. Este es un problema serio que hay que plantearse pero una posibilidad que pasen a ser lugares históricos y que el Estado les preste, ¿no?, la mayor protección posible para que esa huella no se pierda. Porque el sentido de preservar y de mantener lo más auténticamente posible lo histórico es una manera de mantener una fuente de conocimientos. Porque ese es el sentido de preservar las cosas, ¿no?, que tienen valor histórico, no por una cuestión solamente afectiva o estética, decir, qué lindo que mantenemos las cosas antiguas, sino que es una fuente de conocimiento. Entonces lo tenemos que, de alguna manera, preservar. ¿Quiere hacer alguna acotación, alguna opinión? No, simplemente agradecer la visita de ustedes, ¿no?, que realmente nos impactó el grupo, ¿no?, por lo interesado, por el tema, que revela que tiene una gran, que es mucho mayor que la edad, ¿no?, que representa. Bueno, muchas gracias por la Bueno. No, tranquilo, un poquito.